Muchas gracias, Vero. Nos metemos en la primera entrevista de esta mañana para analizar los datos de la economía que les informábamos la semana pasada. Creció 0,6% en el primer trimestre, al tiempo que el PBI aumentó 8,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Por otra parte, bajó el consumo en comercios minoristas. Y bueno, para comprender estas aristas de la economía es que recibimos hoy al economista Agustín Iturralde, director del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED. Bienvenido, Agustín. ¿Cómo estás? Buenos días, Lorena. Buenos días, Magdalena. Un gusto estar por acá. Bueno, ese 0,6%, ¿cómo se debe leer? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Desaceleró? ¿Aceleró? A ver, es un dato esperablemente bueno. Es bueno, pero dentro de lo que esperábamos, sobre todo lo que suena fuerte, ese 8,3 interanual. Pero hay que recordar que este trimestre, estos 3 meses, enero, febrero, marzo 22, al compararlos con enero, febrero, marzo 21, tenemos una gran ventaja, que es que este año hubo temporada turística. En enero 21, ¿se acuerdan? Tuvimos fronteras cerradas, no vino nadie. Entonces, pasamos de un primer trimestre sin temporada turística ninguna a uno con una temporada turística regular, lo cual es buena parte de la explicación de este dato tan bueno interanualmente. Como va a decir Lorena, cuando lo comparamos desestacionalizadamente con el trimestre anterior, sacándole las cosas estacionales, es 0,6 el aumento, que es un aumento relevante, pero bueno, no tan bueno, por ejemplo, como había sido el cierre el año pasado, que los últimos 2 trimestres del año pasado habíamos tenido un crecimiento. Bueno, bajó un poquito como la fuerza a la que viene creciendo, pero sigue la economía uruguaya se sigue recuperando con un poquito menos de fuerza, podemos decirlo así. ¿Y qué explica entonces este aumento en esa medida? ¿Qué sectores son los que se movieron más? ¿Cuáles no crecieron como se esperaba en esto que tú decías? A ver, el año pasado lo que hemos tenido es una recuperación. Siempre hablamos de 3 motores de la economía, que son las inversiones, las exportaciones y el consumo. Una recuperación claramente con los primeros 2. Muy bien las inversiones, con un rol muy importante de todo lo que es la obra UPM1, Ferrocarril Central, etcétera. No solo, pero con eso muy importante, las exportaciones en muy buen momento y claramente el consumo es el que venía rezagado. En este dato de este primer trimestre, el consumo, que era el único que todavía no había llegado al nivel de prepandemia, las exportaciones y inversiones estaban arriba de lo que pasaba antes de la pandemia, llega justito al nivel prepandemia, o sea, en marzo del 22, habría finalmente el consumo alcanzado el nivel de marzo del 20, que era como siempre el consumo, el ingreso de los hogares, era como lo venía más de atrás. Y bueno, y después tuvimos como las exportaciones interanualmente bajaron un poquito, pero siguen muy bien. Las inversiones siguen muy bien y con un rol importante no solo de la obra UPM, sino también de las viviendas, de todo lo que es las construcciones en viviendas en las ciudades. Cuando miramos por el lado de los sectores económicos, ahí vemos que también, obviamente con mucha diversidad, pero la mayoría, la enorme mayoría de sectores ya están por arriba del nivel prepandemia. Algunos otros, por ejemplo, el sector de educación, salud y actividades inmobiliarias, que es un sector que todavía está por abajo, tuvo un buen trimestre bastante, que estaba bastante por debajo y se arrimó. Pero bueno, básicamente creo que podemos decir que la recuperación de la economía uruguaya ha sido importante en actividad, ha sido importante en empleo, en puestos de trabajo. Claramente ha sido heterogénea, con sectores que están muy por arriba del sector prepandemia, con sectores que recién están llegando y con por ejemplo, un mercado laboral que se recuperó con diversidades. Mucho mejor en el interior que en Montevideo, eso es bastante claro. Mucho mejor entre los adultos que entre los jóvenes. Con mejor recuperación del empleo de mejor calificación y peor recuperación del empleo de peor calificación. Entonces, es una recuperación que creo que no es razonable ponerla en duda, porque creo que los números macros son claros, pero también es claro que hay una heterogeneidad importante dentro de la economía uruguaya. Eso es lo que quería consultarte. Uno ve tal vez la clase media y media alta que se recuperó tal vez mejor que los de más abajo, que uno sigue viendo que la gente más pobre sigue yendo a comer a ollas populares, que necesita la asistencia del MIDES, que hay programas que los están asistiendo. ¿Cómo es esa realidad, no? Entre la brecha del pobre y el que está por arriba de todo eso. Sí, el indicador del 22 no tenemos nada. Los indicadores de desigualdad que tenemos no muestran cambios relevantes. Sí creo que atado a esto, cómo ha sido el mercado laboral y el mercado laboral según la calificación, sí creo que se ve algo de esto que vos decís, Magdalena, claramente. Pienso, por ejemplo, que bajó el consumo en los comercios minoristas, por ejemplo. Sí, pero es que ese dato es un dato de una empresa de post que no es un dato oficial. Y yo creo que ese dato puede estar muy contaminado por lo que fue la apertura de fronteras, sobre todo en el interior del país, donde se muestra una baja muy importante, que no se compadice con casi ningún otro dato, lo que es digamos, la vuelta del contrabando. La vuelta de la ida a comprar al frente, la ida a comprar a Argentina, la ida a comprar, sobre todo Argentina.
Pero es un descenso del 9%. ¿Podría llegar tanto el contrabando, digamos? El contrabando probablemente sí y mucho más. Ese dato de comercio minorista, supongo que están hablando de un dato de una empresa privada la semana pasada. Yo lo estuve mirando con atención porque me llamó la atención y estuve comentando con algunos otros colegas. No, lo tomaría con muchas pinzas. Esperaría un poquito más. Creo que los datos de ingresos de los hogares del INE, de salario real, que también ahí hay materias pendientes en materia de consumo, de ingresos de los hogares, sin duda. Donde empecé, ¿no? Creo que el consumo es la variable que viene más rezagada. Lo más novedoso de este dato es que el consumo habría llegado a la prepandemia, pero sin duda tenemos un nivel salarial todavía por debajo. Tenemos un poco más de gente trabajando que antes de la pandemia, pero con un poco menos de salario que antes de la pandemia. Y con una masa salarial que se recuperó en el 21, pero que todavía está por debajo de la pandemia. Eso es así y creo que no hay que ponerlo en duda. El dato ese de que este trimestre habría caído en esas dimensiones de consumo no cierra con casi ningún otro dato. ¿No está vinculado a eso que vos decís, que los salarios no crecieron en relación a la inflación? No, eso es verdad, eso es claro, pero digamos, el consumo justamente este trimestre mejoró algo. Venía rezagado, pero sobre todo llama la atención, si fuera un dato más de largo plazo, lo pone como un dato de estos meses, de lo que va de este 22, y por ahí es que hace más ruido con otras variables de ese consumo minorista. Yo creo que está muy ligado con una brecha cambiaria salvaje que estamos teniendo con Argentina, con unos incentivos para el contrabando tremendos, con problemas regulatorios que no hemos logrado resolver y que los mismos productos de las mismas marcas, de las mismas formas, de los dos lados de la frontera valen un 100%, acá vale 100% más que del otro lado o más. Creo que buscaré un poco más la explicación por ahí, aunque es un dato importante, hay que tomarlo y hay que analizarlo en un contexto. Es un dato como muy puntual, de una empresa muy puntual, o sea, creo que le falta bastante más contexto. Yendo a los datos oficiales, que creo que por suerte en Uruguay tenemos y nadie cuestiona, sí es claro que la variable consumo, la variable ingreso de los hogares, es la variable que hay que apuntalar más, ¿no? Es la variable que todavía le falta un poco más, que ha tenido entre el cierre, venía muy rezagada, entre el cierre del 21 y el arranque del 22, un empujoncito relevante, pero bueno, pero todavía le falta. Y probablemente el consumo tiene algo de lo que dice Magdalena, ¿no? Ese consumo que puede haber llegado al nivel prepandemia, probablemente tiene una desigualdad importante adentro también de ese consumo, en los distintos deciles que hablamos y ahí creo que hay problemas más estructurales, como puede ser la sorpresa inflacionaria. Creo que el Uruguay todo resolvió en el 20 o aceptó priorizar la recuperación del empleo. Vamos a apuntar a la recuperación del empleo y ¿se acuerdan ese acuerdo entre las cámaras y el PIX-CNT y el gobierno? Puente, que implicaba una pérdida salarial para el 20 y por traslado hacia el 21. Se suponía que el 22 era el año que empezamos a revertir eso y que el salario se empezaba a recuperar. Sí, la guerra Ucrania-Rusia, la cuestión inflacionaria a nivel mundial, Estados Unidos. Claramente una sorpresa inflacionaria ahí que hizo que empezamos el 2022 empeorando, ¿no? No solo no mejorando, sino empeorando aún más el salario real. Ahí vinieron algunas medidas, el adelanto de los correctivos, el adicional para los públicos y los jubilados. Mi percepción, lo que nosotros temamos que este 22 al final va a ser algo parecido a un empate. Vamos a cerrar el año con una primera parte de pérdida salarial, una segunda parte de algo de recuperación. Va a ser un 22 de empate y bueno, va a quedar para el 23 y 24 tratar de llegar también al salario prepandemia. El empleo, somos más optimistas. El empleo nosotros creemos que ya estamos un poquito por arriba y que en el 22 vamos a sacar un poquito más de ventaja. Y bueno, creo que lo central acá es mirar el concepto de la masa salarial, que lo hemos conversado, que es esa conversión de empleo y salario, ¿no? No sirve de nada la recuperación del salario si es a costa de destrucción de empleo, y no sirve de nada mejorar mucho el empleo si el salario se está haciendo pelota. Bueno, la masa salarial es lo que trata de estimar las dos cosas a la vez. Ahora, pienso, ¿no? Estamos en niveles prepandemia de consumo, ¿no? Pero la recuperación salarial todavía no se dio, o sea que hemos perdido salario. ¿Cómo se explica eso? ¿La gente está consumiendo más otros productos, otro tipo de cosas? ¿Cuál es la explicación? Porque hay algo que no me cierra. La principal es el empleo, Magdalena. La principal es el empleo. Está trabajando más gente. El salario, en el 17, 18, 19, mejoraba el salario y se perdieron 50.000 puestos de trabajo. El salario real no se entera de eso. El salario real no se entera de que pasa de ganar lo que sea a cero. El salario real se lo toma el salario real de los que trabajan. Esos niveles que señalás vos son en términos generales, no individualizados, digamos. No, claro, agregadamente toda la sociedad. Sí. Es el índice de consumo, digamos, el nivel de consumo en general. En general, exactamente. Y por eso yo creo que la variable consumo, la variable ingreso de los hogares, la variable masa salarial, me parece mucho más relevante que la variable salario real en sí misma. La variable salario real en sí misma
no se entera cuando alguien pierde el trabajo. La variable ingreso de los hogares sí se entera cuando alguien pierde el trabajo. La variable masa salarial se entera cuando alguien pierde el trabajo. Toman las dos cosas. Entonces, la principal novedad hoy en día es eso. Tenemos más gente trabajando con menor salario y un nivel de consumo similar. Entonces, habrá que esperar entonces hasta 2024 para justamente, bueno, equilibrar esas dos platitos de la economía, es decir, que se note el crecimiento de la economía en los ingresos de los hogares. No, yo creo que los ingresos de los hogares creo que deberían alcanzar el nivel prepandemia bastante antes que el 24. Yo 24 sobre todo lo tomo en referencia a algún compromiso político de la recuperación del salario real, que siempre es como la variable más... Claro, digo porque hay solo un 40% de las empresas que acordaron el adelanto, por ejemplo, famoso del 2%, y hay otro 40% que no, y hay un 20% que todavía no terminó de negociar. Ponele que por lo menos la mitad no van a darlo antes. Claro, pero los que no acordaron, por ejemplo, lo darían, tienen que, en julio lo que hicieron es postergar el tema, pero en julio del 23 tienen que dar todo lo que haya habido, toda la inflación que haya quedado atrás, ¿no? Claro, en ese año el trabajador cobra menos, pero para el 23 le va a tener que dar todo. Entonces, por ese lado no habría tanta afectación en ese sentido. El salario real creo que sin duda es la que va a ser más desafiante para alcanzar el nivel prepandemia. En otras variables, que yo creo que son más relevantes, como es el ingreso de los hogares, que es directamente cuánto dinero ingresa a los hogares uruguayos, o la masa salarial probablemente sea un poquito antes. En cualquier caso, creo que lo que tenemos ahora es como la incertidumbre de cómo hacer la recuperación y con una coyuntura internacional que Uruguay le trae unas cosas buenas y unas malas. Claramente, buenos precios de los alimentos, buenos precios de nuestros productos de exportación que hacen a cierto dinamismo económico, macroeconómico que estamos llegando, pero ¿por qué mucha gente dice, bueno, yo no me entero, esto no llega todavía al bolsillo de la gente? Y creo que es un sentimiento generalizado y real. Bueno, creo que eso va muy de la mano de lo que ha sido esta sorpresa inflacionaria y lo que ha sido, sobre todo, cuando uno mira la inflación agregadamente, no se movió tanto, pero se movió en productos muy sensibles, como son los alimentos y la energía. Entonces eso hace que la inflación agregada no es tanto, pero la inflación, y ahí de vuelta a lo que decía Magdalena, de los sectores populares, los sectores que tienen más consumo intensivo de su canasta de consumo, consumen más alimentos y más energía, obviamente haya sido más y les haya pegado más en el bolsillo. A usted muchas gracias por estos minutos. Son temas dinámicos, así que seguiremos conversando más adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Muchas gracias, Magdalena.